Cuando pensábamos que ya la población conocía todos los conceptos jurídicos, algo que no sé si es positivo o ha impedido que se analice el proceso penal, la doctrina, los errores judiciales, porque todos leen el código y ya saben. Y entonces ha habido un frenazo porque desde que las autoridades hablaron ahora mismo, recientemente, de la Cámara Penal, de la Corte de Apelación, que declaró en rebeldía a Quirinito, usted, que además yo sé que está al tanto de los comentarios de las redes, dicen, pero ¿qué es lo que ha pasado? Y este hombre no está prófugo, un concepto que ya sabemos, no es contumaz, este hombre no está muerto. Y por eso queremos el aporte siempre apreciado suyo, para que nos explique y le explique a las personas que han comprado o han buscado el código nuestro, el procesal penal, para entender qué es lo que está pasando con Quirinito. Bienvenido, Francisco Álvarez Aquino. Adelante. Buenos días y gracias, Carmen, por la introducción. Y Florida excesiva, pero la recibo. Y buenos días a las personas oyentes. Mira, déjame comenzar diciéndote que más que en el código, tiene que haber un problema de información, que es donde yo asumo que está el asunto. Ok. Sin ningún afán didáctico, porque no puedo darlo, vamos a pensar en la rebeldía, porque es bueno saber lo que es la rebeldía, ¿verdad? Bien, en el procedimiento nuevo, es decir, el procedimiento acusatorio, ya se quita la contumacia y se entiende que no es posible hacer justicia sin tener presente al imputado. Y ciertamente en un proceso en curso, es decir, donde no ha habido condena, la rebeldía tiene una utilidad enorme porque impide que el plazo extintivo del proceso, y de hecho hasta el tiempo para interponer una acción y todas las cuestiones que puedan tener algún tipo de prescripción, se suspendan. Entonces, la rebeldía tiene una utilidad con un proceso abierto. Hay dos tipos de rebeldía. Hay una rebeldía fugado, que es cuando se le llama así, ¿verdad? Que cuando hay un individuo que está cumpliendo prisión preventiva, se fuga, pero está en el curso de un proceso, no condenado. Y la otra, que es la rebeldía incompareciente, es cuando una persona tuvo la suerte de que no la metieran presa, que es la medida excepcional, ¿verdad? Y no comparece al fiscal a firmar o cualquier otra diligencia que le ponen, entonces también se declara en rebeldía si no cumple con esa expectativa. Entonces, la rebeldía incluye necesariamente un juicio abierto. Y ahí es donde viene el problema del entendimiento de lo que está pasando. Todo lo que tenemos nosotros ahora mismo es que Quirinito fue sentenciado con una sentencia ya con autoridad a la cosa juzgada, que fue rebajada la pena a 20 años, y cuando va a su hogar no va como si fuera una prisión preventiva, sino que por supuestas causas de humanidad y para tratar una enfermedad, le permiten cumplir pena en su hogar. Primero en una cárcel y luego finalmente en su hogar. Cumplir pena significa que el procedimiento acabó. Ya no estamos hablando de ningún asunto que pueda contener rebeldía. La rebeldía es me opongo a que me juzguen. Pero una vez intervenga una sentencia ya yo no puedo ser rebelde. Ya simple y llanamente ya. Yo fui juzgado y el resto es ejecutar. Entonces, ¿qué pasa? Uno oye rebeldía y obtuvimos la rebeldía para que no prescribe el caso. Entonces yo me puse a pensar, la Procuraduría y el Ministerio Público tienen que saber eso mucho mejor que yo, y tiene que haber un problema en la comunicación. La rebeldía que se debe haber conseguido no puede tener que ver nada con la sentencia por la cual él fue condenado. No puede tener nada, porque cuando una persona, aunque los tratadistas actuales dicen que la palabra fuga no coincide con el procedimiento penal actual, y eso no es verdad.
lo enfocan desde el punto de vista de infraprocesal en el medio del proceso, que rebeldía sustituye eso, pero evidentemente una persona condenada y dentro de la cárcel, si se escapa, se fugó. Y esa es otra figura jurídica distinta, que a propósito no tiene prescripción de ningún tipo. Es decir, estamos hablando de rebeldía que implica un proceso abierto. Quirinito tiene un proceso que concluyó. No se menciona la palabra fuga, sino solamente rebeldía. Quirinito tiene un proceso que terminó. Hasta ahí tenemos un problema de entendimiento por un choque estrepitoso entre los términos jurídicos. No coinciden, no pueden, no caben en un mismo lugar. ¿Dónde yo asumo que puede estar el problema de las explicaciones que dan? Incompletas, a mi entender. Mira, Quirinito fue realmente sometido por dos crímenes básicamente. Por un lado, por la muerte un asesinato de un español llamado Gustavo Adolfo Cervantes, creo que Guayquiquí, algo así era él. Y otro crimen que era el secuestro de un empleado privado, apellido Mella. Otro crimen. Hasta ahora, la sentencia que se conoce, la que se ha publicado, por lo menos a nivel mediático, es la del asesinato, la de los 20 años, 30 años después reducida a 20, no la del secuestro. ¿Qué es lo que yo tengo que inferir pensando en que todavía nos queda algo de lógica a nivel de tribunal? Y evidentemente no descarto que tampoco no le exista, es que existe otro proceso al margen de esto que ahora han querido impedir que prescriba, pidiendo su rebeldía. Es decir, había sido iniciado. Ese es el primer punto. Pero ¿qué pasa? Esa es la única manera que podemos entenderlo, que hay un proceso abierto. Rebeldía no aplica con un proceso cerrado. Entonces, como habían dos, no acusaciones, pero por lo menos dos imputaciones fácticas que se le hacían a nivel público, yo asumo que están hablando del asunto del secuestro de esta persona, y que ese expediente aparentemente no había podido progresar por esta circunstancia. Claro, ahí estamos en otro problema. Si eso es así, y atendiendo que eso ocurrió en el año, creo que fue 2012, a esta altura de juego, ese expediente muy probablemente ya no tenga vida procesal. Es decir, no haya, muy probablemente, ningún tipo de medida sanatoria ni vacuna que pueda impedir que el paso del tiempo haya destruido cualquier posibilidad de hacer justicia. Es lo que yo asumo. Ahora bien, vuelvo y te explico. A mi entender, el gran problema está literalmente en la comunicación de estos nuevos eventos y sobre todo en la comunicación de un evento que va necesariamente a hacer saltar la neurona de cualquier lector. Pedimos rebeldía para que el caso de Quirinito no prescriba. Bueno, yo digo, bueno, ok, está bien, el caso de Quirinito no prescriba, bueno, pero el caso de Quirinito se juzgó, por un lado. Por otro lado, puede ser que exista un caso ulterior a propósito de su fuga. Mira, esa es una posibilidad. La cosa es que esa posibilidad nunca se ha expuesto. Es decir, cuando una persona se fuga, tiene también una sanción penal por ese proceso. A propósito, nunca hemos visto que se ha iniciado. Quizás sí, pero nadie lo ha dicho. Todo se ha concentrado en buscarlo y encontrarlo. Yo digo, quizá pudiera ser que el hecho de que tú te fugaras, y para que no prescriba eso, yo puedo adelantar desde ahora, la persecución de un prófugo de la justicia condenado no prescribe. Entonces, vuelvo y digo, no puede referirse a eso, pero quién sabe. Entonces tenemos tres escenarios. Uno, el caso por el cual fue condenado definitivamente. Ahí no hay ningún tipo de rebeldía que pueda aplicar, ni tampoco que prescriba ningún plazo. Dos, el caso del secuestro, que no sabemos si se juzgó porque todas las noticias vienen sobre el asesinato. Bueno, ahí pudiera ser que sí se pudiera tomar algún punto para que no prescriba ese caso, solamente que en el 2023, es decir, 11 años después de eso, tomar algún tipo de medida de esa naturaleza probablemente, y salvo que hubieran existido algunos eventos procesales previos que desconocemos, probablemente no vaya a impedir nada a esta altura de juegos. Pero tiene que referirse a algo distinto a su fuga, a algo distinto a aquello por lo cual fue condenado. Eso ya no puede prescribir porque ya fue juzgado.
Entonces, ¿a qué se refieren? Las autoridades debieran ser quizá un poquito más explícitas, porque te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres conseguir el expediente Quirinito, te da brega. Y no una brega que yo digo que es ociosa, quizás este país todos somos sospechosos y aquí ocurrió evidentemente una estrategia graciosa, si se quiere, en donde sacaron un individuo, lo mataron, lo resucitaron y finalmente entró en Haití, vino aquí, fue y vino más de una vez, eso lo sabe las autoridades. Yo te puedo decir que por no contradecir a un militar gran amigo mío que hizo una declaración al respecto, en lo personal a mí él me dijo la historia en ese sentido. Pero bien, independientemente de eso, no podemos pensar que este término, que esta terminología procesal de rebeldía tiene que ver con el asesinato por el cual fue condenado. Quirinito estuvo aquí, había vuelto, y eso ciertamente las autoridades principales encargadas de la persecución lo sabían. De hecho, hay un espacio de televisivo, luego una reunión con el presidente de entonces, donde salen todos los jefes militares, y una persona a quien le preguntan varias cosas, incómoda, porque él hace su trabajo y otros no. Cuando le preguntan sobre ese tema, él dice, pregúntenle a fulano. Es decir, en pocas palabras, fulano, él sabe. Eso todavía, me imagino que lo habrán borrado ya, pero eso fue así, literalmente. ¿Qué pasa? Mira, el Quirinito no tiene nada político en principio, pero no podemos olvidar que Quirinito es sobrino de una persona de quien yo soy amigo, a mucha honra, de Quirino. Nos conocimos siendo contrarios, pero aprendí a conocer un ser humano distinto al que yo veía. Y detrás de todas esas cosas sí pueden existir elementos políticos, porque ciertamente Quirino no hubiera ni siquiera ingresado al negocio de la droga si no hubiera sido por lo político. El negocio de Quirino era totalmente distinto a la droga. Quienes lo llevan adentro es la guardia. Así fue. Nada de ambulancia, nada de ninguna situación de esa. Es un caso que yo lo conozco perfectamente y de mano a mano. Entonces, ¿qué pasa? Lo de Quirinito, yo no sé hasta qué punto él tendría cosas que pudiera decir, estilo el abusador ahora mismo, por ejemplo, que pudieran preocupar a alguien. Porque que no lo hubieran encontrado nunca, o que no lo hubieran apresado, no es normal. Quirinito no es un genio ni un asunto del otro mundo. Quirinito, para salir fuera, lo hubiera detectado, que sea por cámaras, aunque hubiera sido con un nombre distinto. Quirinito en Haití, que uno se suponía que estaba, en Haití ciertamente las personas se esconden con cierto éxito, pero en Haití hay otros grupos que se encargan por pago, como todo es ahí, de buscarla y darle la suerte que siga el que paga. Pero político en principio no es. Se trató de un individuo desafiante que simplemente burló la justicia, se murió, revivió y se fue, pero vino luego. Y eso, yo sé que las autoridades actuales lo saben, aunque no son responsables de eso, las autoridades actuales, vino luego. ¿Qué pasa con él? Simple y llanamente el individuo aprendió a cómo ser otra persona, no sé qué otro tipo de características hasta humanas haya tomado. Y ese individuo no va a caer preso, es muy difícil ya a esta altura de juego, es un tipo hábil, es un tipo agresivo. Distinto a su tío, es un tipo que tiene sangre en sus manos, es decir, está dispuesto a mucho más cosas, que su tío más famoso no comulgó con eso. Entonces, Quirinito ahora mismo no es más que un prófugo del sistema. No son asuntos de hacer justicia. La justicia, hasta donde hemos visto lo que han publicado, ya se hizo desde el punto de vista de la condena. Ahora queda el sistema ejecutar lo que la justicia decidió. Y ahí donde ha fallado la cosa. No se puede hablar de Quirino como una persona a propósito de un juicio. Ya fue juzgado, fue condenado. Luego la justicia lo ayudó a un cambio de cárcel, luego a un cambio para irte para tu casa, a propósito de un cáncer final. Ojo, un cáncer final imposible de creer, aunque exista un diagnóstico médico, porque ese tipo de carcinoma es muy visible, lamentablemente visible. Y evidentemente aquí hubo algún tipo de desliz. No quiero decir que las autoridades en ese momento estaban combinadas o no. Pero bueno, finalmente fue a su casa, se murió y enterraron a alguien. Y eso estuvo incluso tan ingenioso.
Pero en este momento, Quirinito, simple y llanamente, aunque las personas dicen que no debe usarse ese término, es un prófugo del sistema, no de la justicia. La justicia es cuando estamos en causa. En este caso ya todo fue juzgado, simple y llanamente yo evadí el sistema carcelario y la parte de la sanción que a mí me toca, me burlé de ella, me fui, jugué, volví y me fui de nuevo. Entonces, el estatus de Quirinito es ese. Quirinito no necesita ninguna sentencia ulterior para agarrarlo y trancarlo. Con la que tiene le basta. Y si Mira, existe... Ajá, dime. un detalle, porque esto es importante. Estamos hablando de Quirinito, una resurrección de alguien que no sabemos si es fallecido, si está en Asia, como la señora que mató al chino, que hizo un periplo casi de 007, fantástico, y todavía no me dicen quién le pagó todos esos pasajes, quién diseñó la ruta. Pero hay algo fundamental, Francisco Álvarez Aquino, y el médico que dijo que determinó en un acta de defunción la muerte de Quirinito, él no está en el almacén de la Victoria, él no existe. No, mira, en primer lugar, yo puedo tener ¿cómo te explico? Al principio fue suspendido, los fiscales, los jueces fueron suspendidos, ya fueron reintegrados, según pude ver por la prensa. Y déjame decirte, es posible, es difícil, pero es posible que hayan habido autoridades que hayan sido engañadas, lo cual no le quita culpa desde el punto de vista de la ligereza con que ejercen su oficio, ¿verdad? Pero bueno, un legista le llevan, yo no lo conozco, no tengo ni el nombre, le llevan, tiene que ir a acudir a verificar si una persona ha muerto o no. Si a esa persona le tienen una documentación falsa que diga que se llama fulano de tal, lo cual perfectamente aquí tú lo consigues con una impresora. Entonces, si a esa persona le dicen, ¿cómo que se llama? Déjame ver quién. Ok, y certifica que murió, que puso a propósito, no puso por cáncer, fue por un infarto al corazón. Esa persona pudiera haber hecho algo sin mala fe, porque le entregan la documentación oficial de su identificación, el individuo comprueba que murió y nada más de ahí. Es decir, hasta ahí puede llegar actuando de buena fe. No lo digo que lo hubiera hecho, pero tampoco digo que no hubiera podido ser así. Igual las mismas autoridades, a la jueza ya la reintegraron. Y yo me imagino que si la reintegraron fue porque tiene que haber sido bastante inocente cuando ordenó los traslados. Igual también a los fiscales que trabajaron ahí, porque si no, tú sabes que perfectamente lo hubieran sometido por corrupción. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.